Vale. Amigos de Radio Universidad, Universidad de San Carlos de Guatemala y el programa Encuentro Universitario, un espacio de la Dirección General de Docencia de nuestra universidad. El día de hoy nos acompaña el doctor Agustín de la Herrán Gascón. Él es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. El doctor ha escrito 135 o más artículos científicos en revistas indexadas, tiene 160 libros, pueden encontrarlo en línea con su nombre como Agustín de la Herrán Gascón y tener acceso a todas sus publicaciones. Felicitaciones, he estado leyendo algunas cosas y me han movido y eso es importante. Comentarle al doctor que le seguimos mucho en un grupo de doctorado por el tema de la educación inclusiva. Y felicitaciones. Hablando un poco de la educación radical inclusiva, que por cierto, amigos oyentes, también pueden encontrarlo en radicalinclusiva.com. Doctor, ¿qué es la pedagogía de la muerte? Algo de lo que usted ha estado trabajando. Pues, querido amigo Luis Enrique, lo mejor quizás sea intentar definir, ¿no? Antes de analizar un poco. Pues, si definimos, como sugería Aristóteles hacer, eh, la pedagogía de la muerte podría conceptualizarse como el- la parte de la pedagogía que estudia una educación que incluye la muerte o que tiene en cuenta la muerte. Normalmente podemos leer en textos de organismos internacionales expresiones o locuciones, como por ejemplo educar para la vida, ¿no? O aprender durante toda la vida. Bueno, lo de aprender durante toda la vida, hemos discutido y reflexionado antes que a través del aprendizaje no se llega al final de la educación. A través del aprendizaje te quedas en el campamento base del Everest, pero olvídate de subirlo y de bajarlo. Entonces estamos abocados a una tremenda mediocridad formativa por la obsesión de UNESCO y de todos los organismos internacionales, por supuesto CDE, Banco Mundial, etcétera, en el aprendizaje, que es una mala influencia de la psicología y de, en todo caso, una psicologización de la educación que no es buena para la educación. Entonces, desde mi punto de vista, faltaría pedagogía, pero mejor radical. Aprendizaje es una de las cuestiones criticables. Y la segunda locución, que sí que también abunda mucho, es esto de educar para la vida. Y educar para la vida, desde la perspectiva de la pedagogía y el enfoque radical inclusivo, pues es otro posible disparate. ¿Por qué? Porque educar para la vida incluye educar para la vida sin la muerte, porque en la vida no está la muerte. La muerte está tabuizada por desgracia. Y educar para la vida sin la muerte es absurdo, es absolutamente absurdo. Educar para la vida, además, ¿para qué vida? Si la vida, globalmente, y a lo mejor podemos reconocerlo mirando un poco los telediarios o mirando un poco por la ventana, la vida es un desastre absoluto, es un desastre. ¿Educar para la vida es educar para esta vida? No. Y a nivel personal es un erial también, o sea que tampoco. En todo caso, sí quisiéramos, sí nos parece más razonable educar para la vida, pero para cambiar la vida radicalmente, educar para cambiar la vida radicalmente, eso sí. Y ese es el propósito de la pedagogía radical y de la educación radical. Y para esto necesitamos la presencia de la conciencia de muerte y de finitud. Y la necesitamos incluir, por cierto, cuando pensamos en la palabra muerte, viene a nuestra mente el concepto de fallecimiento de ser querido. No, hemos trabajado esta parte en varios artículos y hay sobre 20 conceptos diferentes de muerte aprovechables para la educación. Y este es uno. Y no es el más relevante, tampoco, aunque sea relevante, sobre todo en esta época de pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, globalmente, hay dos enfoques de la pedagogía de la muerte. Previo a que un fallecimiento significativo se dé y posterior. En el previo tenemos el previo es el curricular,
tenemos todas las temáticas de tipo transversal: paz, medio ambiente, sexual, salud, vial, todas cruzadas por la muerte. Y también tenemos multitud de disciplinas con muerte: historia, filosofía, arte, literatura, un montón. Entonces, la muerte, biología, prácticamente es imposible no tratarla, pero sí es posible tratarla con un sentido mucho más educativo. Y el segundo enfoque es el de acompañamiento. ¿Cuándo? Cuando un alumno nuestro tiene una pérdida significativa o de un ser querido. En ese caso, los tutores y las tutoras, que dentro de su quehacer orientador deberían de estar preparados para saber acompañar. Nuestra experiencia es que con una metodología adecuada, la nuestra está publicada en Radical Inclusiva y también en otra página web que les digo, que se llama pedagogiadelamuerte.com. Entonces, con esta metodología, un educador que primero la elabore en sí mismo o en sí misma, eso es fundamental, puede acompañar en la mayoría de los casos. Pero también tiene que saber que hay casos de duelo complicado que tiene que derivar, y aquí sí, a psicología clínica que además sepa. Pero antes es pedagogía pura. ¿Qué hacen los centros educativos que no tienen? Y por eso es pedagogía. En su organización escolar, en su planificación escolar, un periodo de duelo, por ejemplo, en el que las funciones de la dirección, de los tutores, de los orientadores, esté más o menos perfilada. ¿Es que creemos que en nuestro colegio la muerte no va a golpear? Pues los estudios que hemos desarrollado indican que docentes con 8 o 10 años de experiencia han tenido un par de casos de muerte, de fallecimiento significativo con alumnos en su clase. Entonces, ¿qué van a hacer? Nada. Van a hacer como si no hubiera pasado nada. Van a proyectar su mundo doctrinario, o van a trabajar con profesionalidad, pedagógicamente, con fundamentación científica. Pues esa es un poco la cuestión. Esa es un poco la cuestión, amigo. Invitar a nuestros amigos escuchas que visiten pedagogiadelamuerte.com, porque es un tema extenso del que podemos aprender mucho, ¿no? Y pasaríamos bastante tiempo. Llevamos con este tema desde el año 97. Exacto. Y bueno, pues llevamos ya mucho tiempo, o sea, abriendo campo, abriendo ruta. Cuando publicamos el primer libro de Todos los caracoles se mueren siempre, cómo tratar la muerte en educación infantil, me acuerdo que el editor nos comentó: pero sí, lo vamos a publicar, pero la palabra muerte no puede aparecer. Y, hombre, ¿no te das cuenta cómo hace falta precisamente? Claro que hace falta, precisamente por eso, ¿no? ¿Cómo que la palabra muerte? Vamos a llamar las cosas por su nombre. Si es que los niños pequeños no tienen ningún problema, el problema lo tienen los adultos. El mismo sistema educativo nos ha hecho llegar a ese punto, pero los que hemos sentido el duelo, los que hemos pasado por la muerte significativa, como lo decía usted, sabemos de la falta que hace que nos preparemos para ello y que los sistemas no lo hacen. Y en función de eso, ¿cuáles son los problemas más relevantes que usted colocaría que tiene el ser humano con relación a su educación? Problemas relevantes. Pues yo, vamos a ver, distinguiría entre 3 problemas relevantes. 3. El primero es sobre la comprensión de la educación. El segundo, sobre la aplicación de la educación. Y el tercero, sobre el alcance de la educación. Sobre la comprensión de la educación, el mayor problema es que no sabemos lo que es la educación. Es decir, la educación se ha perdido de vista y este hecho se ignora. De modo que a lo que hace, bajo este epígrafe, el epígrafe educación, educativo, etcétera, se llama o se considera educación. Pero lo que así denominamos, esto es una observación desde el enfoque radical inclusivo, no es educación en absoluto. Al menos, insisto, radical o profundamente. Superficialmente, pues puede parecer que sí. Pero si observamos un árbol sin raíces y un árbol con raíces, pues no parecen el mismo ser, no tienen nada que ver, son radicalmente diferentes. De otro modo, eso que llamamos educación
al menos en parte, puede ser educación. Pero la educación plena no es eso. El segundo problema, este es la comprensión. El segundo problema es la aplicación. Y la aplicación de la educación tiene que ver con lo que es, con su día a día y con lo que ha conseguido hacer de sí mismo cada persona, con lo que podría llegar a ser una persona mejor, una persona más humana, una persona más capaz, una persona más completa, más compleja. Es decir, la educación no es algo propio del sistema educativo, algo propio de los profesores o algo propio de los pedagogos. La educación es lo que hemos conseguido hacer con nosotros mismos y a dónde hemos llegado. Con el apoyo, con los factores genéticos, ambientales, etcétera, de autoeducación, voluntad, etcétera. Es decir, desde el punto de vista de la aplicación de la educación, me parece importante la siguiente propuesta, que somos el eslabón perdido de nosotros mismos, o el eslabón perdido entre el ser que somos y el que podríamos llegar a ser. Parafraseando a Nietzsche, el Zaratustra, me viene a la mente, Nietzsche dice, el ser humano es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, un peligroso caminar, un peligroso mirar atrás, un peligroso detenerse y pararse. ¿Qué es el superhombre? El superhombre es el ser humano más consciente, más lúcido, mejor que nosotros, el que tiene que venir detrás de nosotros, la siguiente generación y luego la siguiente. No tiene nada que ver con el nazismo ni con lo que su hermana durante 40 años adulteró y transformó. Nietzsche era projudío y era crítico con Alemania, solo decir eso. Entonces su mirada es evolutiva y eso es lo que sí nos interesa, es evolutiva. Y lo que puede, la única gran impulso que puede llevarnos a ser un ser ordinario o mediocre, como somos en el momento actual casi todos, a un ser más consciente, a un ser más maduro, a un ser menos necio, pues es la educación. Pero lo siento mucho, la educación, no esta educación, porque esta educación a su vez es demasiado superficial y demasiado incompleta. El tercer punto es el alcance de la educación. Y el alcance de la educación se cifra no solamente en el hacer, o sea, no solamente debería mirar el hacer, no solamente el rendimiento de los sistemas de pertenencia, sino dar un salto cualitativo más allá de la eficacia y más allá de ese rendimiento hacia la madurez de los sistemas y de la conciencia. O sea, hacia la posibilidad de una sociedad de eficiencia y de eficacia, pero sobre todo de conciencia. Aquí estaría el concepto de educación plena que antes hemos comentado en la primera parte. Porque de otro modo no vamos a ir más allá de la sociedad del egocentrismo en la que estamos. Y el egocentrismo es la característica más destacada de la inmadurez. O sea, que está en una sociedad del egocentrismo, o sea, compuesta por sistemas cuyo principal objetivo y sentido es yo, lo mío, los míos y después al final yo otra vez. Como no superemos eso, no vamos a superar una situación y una sociedad de inmadurez en la que grandes poblaciones de adultos responden a patrones de tipo preoperatorio y adolescente. Así habló Zaratustra, Friedrich Nietzsche, excelente. Sí, Nos hace recordar las lecturas y que como a Platón, como a Sócrates, como a Confucio, a veces los dejamos a un lado y nos enfocamos en otras situaciones que no es realmente lo radical que estamos aprendiendo, ¿verdad? En función de ese comprensión de la educación, de esa aplicación y de ese alcance que usted nos plantea,
¿Qué posibilidades hay de llevar a la práctica sus planteamientos, doctor Gascón? Bueno, lo primero es, a mi modo de ver, reparar en que mis planteamientos no son míos. Hay un equipo de investigación que durante mucho tiempo pues, ha ayudado a irlo generando, etcétera. Y por otro lado, pienso que lo que uno genera ya no le pertenece, pasa al océano del que componemos. Entonces, no son mis planteamientos, ¿vale? Yo solo soy un pedagogo, o sea, un barquero. Los verdaderos planteamientos están en la otra orilla. Eso es lo primero. Lo segundo es entender que la práctica, usted dice, ¿cómo llevar a la práctica? La práctica es un efecto de la formación. Por lo tanto, un error habitual en la educación es querer la práctica. Queremos práctica, la práctica. No, la práctica no es causal, es un efecto de la formación. O sea, queremos el trazo de la curvatura perfecto, eso es la práctica. Vamos a ver, si usted no pincha el compás bien, olvídese del trazo. Entonces, eso es muy importante. La práctica no es un primer nivel de interés y no es acertado poner el centro de gravedad ahí. Bueno, entonces no tiene sentido llevar a la práctica sin formarse previamente. Vale. A partir de aquí, lo primero a atender es la propia formación. Pero la formación propia comienza en la duda, en la duda. E incluso me da exactamente igual en la desconfianza, pues desconfianza. Entonces, lo primero que sugeriría es que sobre lo que planteamos y sobre lo que proponemos, las personas entiendan, como ya he dicho, que esto no es de nadie, no es mío ni de nadie. Segundo, que duden, que desconfíen, pero no analíticamente, sino experimentalmente. Es decir, podemos decir que el Sol tiene manchas, sí, tiene manchas, las manchas solares, pero hombre, no te fijes en eso porque entonces estamos en el campo de la necedad. En tercer lugar, observar, experimentar. Eso sería la tercera sugerencia que daría. En cuarto lugar, si hay voluntad, seguir la pauta siguiente, que está inspirada en Confucio, como usted ha dicho antes. Primero, formarse, después, hacer las cosas y finalmente, si es necesario, si es pertinente, hablar de ellas. Y además, y si es posible, aprender y eliminar desde la enseñanza o desde ese hablar de ellas. Porque enseñando se aprende y se sueltan muchas cosas y eso siempre es muy bueno. Entonces, los planteamientos comenzarán a ser de cada uno porque enraizarán en el otro lado del río como si fuera una nueva planta o, en términos de Deleuze y Guattari, pues un nuevo rizoma. Bueno, una vez elaborado internamente, en el marco de un proceso evolutivo del ego a la conciencia, eso es importantísimo, que dura como mínimo toda la vida, pues podría irse aplicando a lo que se decida. Por ejemplo, a la propia educación, por ejemplo, a la enseñanza que uno desarrolla, a nuestro equipo de referencia, al centro escolar o a otro ámbito, o a la pedagogía, por ejemplo. ¿Habría en el tintero, doctor de la Herrán, algunos otros temas radicales como para tomar en cuenta, para mencionarlos? Algunos otros temas de radical inclusiva que pudiéramos mencionar. Bueno, lo que a lo mejor puede ser más útil es intentar conceptualizar lo que hemos descubierto o hemos observado, descubrimiento por observación de lo que significa tema radical. En este caso, aplicamos al currículo. Bueno, pues el currículo habitual, el de su país o el mío, o el del mío, descubrimos que tiene dos dimensiones. Una dimensión disciplinar y una dimensión transversal. La disciplinar, pues están las materias de toda la vida, con un nombre más o menos didáctico.
Y en lo transversal están los temas transversales de siempre. Hemos mencionado antes educación para la salud, educación medioambiental, etcétera, etcétera. Y están también las competencias que tienen carácter transversal. Bien, bueno, corolario. Nuestro currículo es bidimensional, de donde se deduce que es plano. Es plano. ¿Por qué es plano? Porque es bidimensional. ¿Y lo bidimensional qué le pasa? No tiene profundidad, adolece de profundidad. Bueno, entonces resulta que hay una serie de temáticas que se escapan, que no son disciplinares ni son transversales. Porque lo transversal, o sea, estas dos dimensiones definen la educación demandada. Pero, ¿quién se imagina hoy que una profesión se articule desde la demanda de los usuarios o desde la demanda? O sea, usted cuando le metió en un hospital, el médico le pregunta, ¿usted qué desea que le hagamos? Hombre, usted sabrá. O sea, el médico o la médica sabrá. Bueno, pues la educación tiene un fallo global y es responder demandas sociales casi exclusivamente, donde se deduce que hay necesidades profundas que no se demandan y a las que no se responden. Y es posible que esté en la base, en la raíz de lo que está ocurriendo sobre el suelo. O sea, esto que le pasa a este fruto o a esta hoja podría depender, a lo mejor, de lo que está ocurriendo o no está ocurriendo en la raíz. Y ahí están los temas radicales, no demandados, fundamentales para la formación, no contextuales, no temporales, o sea, universales y perennes, no desarrollados apenas los ha tocado la pedagogía, nada, casi nada, apenas los ha tocado los muy internacionales, ni los mencionan, no se ocupan de ellos, pero son esenciales y fundamentales para la formación. Y dentro de estos hemos descubierto dos clases de temas radicales. Unos que pueden ser los positivos o deseables. Por ejemplo, la humanidad. ¿Dónde está la humanidad en el currículo? Yo no digo Guatemala ni Latinoamérica, digo la humanidad. Pues la humanidad, pero ¿cómo es posible que no esté? Si no está la humanidad, automáticamente estamos adoctrinando. ¿Dónde está, por ejemplo, el autoconocimiento esencial profundo? No la respuesta al cómo soy yo, ni la respuesta al quién soy yo existencialmente, sino la respuesta al quién soy yo esencial o profundamente. ¿Eso dónde está? ¿Dónde está el reto del Buda? Lo que dijo es lo único que hay que atender. Es lo único que hay que... ¿Dónde está, por ejemplo, el amor? ¿Dónde está el amor? Me dijo una persona hace poco, no, es que eso se trabaja. No, eso tiene que estar escrito y tiene que ser uno consciente de ello. Si no está escrito, no se está trabajando como se debe, porque si no, no escribimos nada. ¿Dónde está la universalidad? ¿Dónde está, etcétera? Y luego hay una serie de temáticas negativas o indeseables. Por ejemplo, bueno, la muerte, la conciencia de muerte sería también deseable. La educación prenatal también sería un tema radical, porque es fundamental, no se demanda, o sea, cumple esas características que no no atañen a los temas disciplinares o transversales. Y el segundo tipo de tema transversal es el negativo. Por ejemplo, el egocentrismo humano es fundamental. Si no incluimos el egocentrismo humano, decía Saramago en su ensayo sobre la ceguera, está por nacer el ser humano cuya segunda piel no sea el egoísmo. O sea, pero si el planeta Tierra es el planeta del ego, es tan importante, ¿cómo es posible? Si no se trata de educación, esa educación nunca va a profundizar. Por ejemplo, la necedad de la que ya se ocupó Erasmo de Rotterdam en su elogio sobre la estupidez, sobre la estulticia. Pero si tenemos hasta filósofos que nos lo han dejado en bandeja para que la pedagogía coja y lo aplique. El fanatismo, el adoctrinamiento. En su país se está adoctrinando, en el mío también. Y al adoctrinamiento lo llaman educación. Hombre, es hora ya de decantar, ¿no? De separar el agua de la porquería y de no atrevernos a ofrecer a nuestros alumnos agua pura, maravillosa, educación de calidad, con porquería y todo junto
y esa mezcla asquerosa, que eso solo vale para tirarse a la basura, es lo que se está ofreciendo a nuestros alumnos. Lo que significa que en el fondo es posible que nuestros alumnos y nuestros hijos nos importen muy poco porque no nos estamos dando cuenta por vía educativa radical o profunda de lo que les estamos ofreciendo. Y si les estamos adoctrinando, estamos ofreciéndoles lo opuesto a la educación. Y hay muchas clases de adoctrinamiento, ideológico, político, religioso, de todo tipo. Pero lo siento mucho, de eso precisamente es de lo que... Pero claro, eso pues vamos a formularlo, vamos a investigarlo, vamos a identificarlo, vamos a evitarlo. Y si usted es de derechas, reconózcalo. Y si usted es de izquierda, reconózcalo. Que también es muy divertido decir, adoctrinamiento es lo que hacen los de enfrente. No. ¿Y tú qué? No, es que ese es el tema. Es propio de quienes se adoctrinan decir que los de enfrente adoctrinan. ¿Y cómo saber que no se adoctrina? Educando. ¿Y la educación que tiene que no tenga el adoctrinamiento? La educación lo que hace es abrir, invitar a salir de la cueva de Platón y dar libertad y dar razón y dar lucidez para que cuando la persona quiera pueda entrar y luego volver a salir. Y la educación abre y el adoctrinamiento cierra y programa cabezas. Y la educación confía en la promoción de la soberanía personal, educa la razón, como decían los griegos clásicos o el mismo Kant. Entonces, los pedagogos es necesario que los pedagogos, que la gente experta en educación de verdad, no los sucedáneos de pedagogos y de pedagogas, marquen un poco la línea y clarifiquen las cosas. Y mejor si se hace radicalmente, porque superficialmente no se va a aportar mucho. Y entonces todo tiene otro sentido. Y la cabeza va adelante y la cola va detrás. Pero si invertimos el orden, pues lo puede pasar como la culebra esa que la cola se quejó. Dijo, cabeza, que siempre voy detrás. Y como la cabeza era democrática, pues dijeron, vale, venga, ponte delante. Y la cola por delante no veía, se metió en una carretera y la atropelló un carro. Siempre es un gusto escucharle y no he querido interrumpirle porque aprendemos mucho, desde la alegoría de la caverna de Platón Sí, hasta lo de la culebra, ¿no? sí. El tiempo siempre es nuestro enemigo, ya llegando al final de esta hora de conversación. Doctor Agustín de la Herrán Gascón, no tendría por qué hacer falta relacionar esta educación radical inclusiva, lo conversábamos previo a la entrevista, con lo que está sucediendo en el mundo, que tiene que ver mucho con nuestros sistemas educativos, el tema de la guerra, el tema del costo de la vida, el tema de los problemas que los políticos nos acarrean, que lamentablemente el mundo no está dirigido por personas educadas, aunque pareciera, pero no. No. Y entonces, ¿cómo está Europa? ¿Cómo visualiza usted sin pecar en ser magos y tener una bola de cristal, pero sí con la realidad de lo que ustedes tienen más cerca el problema ya que nosotros, pero nos incumbe a todos? ¿Y qué relación tiene con nuestra educación, que lamentablemente no tiene esos procesos complementarios? Y tal vez el mundo fuera algo diferente. Pero ya para ir finalizando y el mensaje a nuestros escuchas en Guatemala y Latinoamérica. Pues voy a hacer un razonamiento conceptual y luego le voy a decir algo que a lo mejor no le gusta, ¿vale? El conceptual es que la educación, desde la mirada enfoque radical inclusivo, se desarrolla en sistemas educativos. Hasta ahí correcto, ¿no? Los sistemas educativos son sistemas que pertenecen a un sistema mayor, que es el sistema nacional, sistemas nacionales, siglo XVIII, XIX, todos. Vale. Los sistemas nacionales son sistemas egocéntricos, miran por sí, en primer lugar, y por lo demás, nada. O en todo caso, por otros, en la medida en que se asocian y les favorecen. Y ese es el ego, ¿no? Desde mí, para mí y chao. Al ser sistemas egocéntricos, los llamados sistemas educativos son sistemas inadecuados para el desarrollo de la educación plena. Es decir,
la semilla de educación plena ahí se muere. Se muere. Hubo un autor maravilloso que fue Condorcet en la Revolución Francesa, llegó a proponer un plan educativo y Condorcet propuso un sistema educativo independiente para Francia. ¿Independiente de qué? De política, independiente de religión, independiente de la influencia de lo militar, independiente, o sea, centrado en la educación. Acabo de sacar un articulito sobre Condorcet hace poquito. Y es un referente maravilloso. No hemos llegado a Condorcet, no hemos llegado a él, porque nuestros sistemas egocéntricos están impregnados de potencial adoctrinamiento. La educación ahí no va a prosperar. Entonces tenemos un gran problema que hace que la educación sea superficial o esté sesgada hacia la superficie, mejor dicho, también sea parcial y como le ocurre al ser humano en general, pues adolezca de miopía, es decir, ve bien pero solo de cerca, ¿no? Entonces necesitamos a mi modo de ver, y termino la primera parte de este razonamiento, un horizonte en la acción del día a día, para que pueda ser una vía de conciencia, la acción del día a día. Solo al profundizar aparece el horizonte formativo que no es exterior, sino que es esencial. Bueno, por lo tanto, el origen de la educación radical, un origen bueno, no puede ser otro más que cada uno de nosotros. Vamos a dejar de mirar al exterior y empecemos por nosotros, pero con ese recto que dijimos antes, dudando primero de todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la segunda cosa que le quería comentar, que le dije, a lo mejor no le gusta, es lo siguiente. Muchas veces se mira demasiado afuera. Y cuando miras demasiado afuera, pierdes energía creativa. Y yo esto lo he comentado en Ecuador, lo he comentado en Perú, lo he comentado en México, etcétera. Existe, y no sé por qué rayos existe, también existe en España con respecto al ámbito anglosajón. Pues existe de ustedes respecto a Europa una especie de complejo raro en donde parece que lo bueno está fuera y lo dentro no, y hay que buscarlo fuera. Y no, señor. O sea, concentremos nuestra creatividad y nuestra conciencia en nosotros. O sea, seamos egocéntricos en ese sentido, porque hay un egocentrismo positivo. Como dice Osho, que es un autor importante, dice, cuando la rosa se ocupa de sí misma, pues está derechita, color, olor, abejas, polinización y todo funciona. Cuando la abeja es tan generosa que se olvida de sí misma y se pocha, se muere y no vale para nada. Entonces, yo miraría más dentro, a través de la evaluación y a través de la teoría. La teoría viene de teos, ver. La teoría es lo que nos permite ver. Y como vemos poco, la palabra, el desafío clave está en la teoría. La teoría de la educación y de la enseñanza. Una buena teoría, mejor radical. Y no miraría tanto fuera. Fuera hay disfrazada mucha más basura que en su país, seguro. Lo que pasa es que está todo disfrazado. Y además tenemos el error de hacer equivaler el nivel de desarrollo económico de los países con el de educativo. Y no es así. El país que más necesita educación radical es el país número 1 en desarrollo económico. Ese es el que más necesita educación. Y a lo mejor los que menos tienen no están tienen un potencial enorme. Pero eso sí, hay un proverbio, hay un fragmento de un texto, el Agakure, un breviario samurái del siglo XVIII, dice, cuando el agua sube, el barco también. Pues cuando el agua sube, el agua es la educación. Cuando la educación sube, sube todo. Cuando la educación baja, baja todo. Cuidado, que estamos hechos de agua. Cuando el agua sube dentro de nosotros, sube todo. Cuando el agua dentro de nosotros baja, baja todo también dentro de nosotros. O sea, hay un agua exterior y hay un agua interior. Bueno, disculpe, me enrollo un poquito. No, no, no. Divagación. Sí. Unas palabras muy, muy sabias y motivadoras para nosotros. Ya para finalizar, gracias porque
Sí, somos muy malinchistas a veces, ¿no? Estamos viendo lo externo y no lo interno. Radio Escuchas, fue un placer conversar con el doctor Agustín de la Rangascón. Los invito a que busquen en la web, en línea. Hay mucha información sobre radical inclusiva, pedagogía de la muerte, pedagogía prenatal, de lo que hemos conversado hoy. Doctor, un placer. Esperemos que solo sea la primera de muchas actividades académicas que podamos hacer más adelante. Y éxitos, éxitos en su vida personal también, allá por España. Pues, Enrique, es usted muy, muy amable y un gran periodista. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Estaremos siempre en contacto. Y amigos, no se olviden, es Radio Universidad, Dirección General de Docencia, el programa Encuentro Universitario 92.1 y en la web Radio USAC. Muchas gracias por escucharnos. Muy feliz día.